Mi nombre es Carlos Ordóñez, soy arquitecto de soluciones en el equipo de AWS, fundador de la comunidad de desarrolladores de Alexa en español cuando lanzamos Alexa hace ya algunos años. Y bueno, pues veo que aquí se están conectando varias, bienvenidos todos, todas, qué gusto me da que estén aquí. Denme un minutito y comenzamos. En el Inter, me gustaría saber, conocer un poco más de ustedes. Ahí estoy viendo Hugo, bienvenido, Carlos, Alejandro, Héctor, Karina. Vientos, muy bien, excelente. Pues vamos a necesitar dos cositas eh, para su taller el día de hoy. Lo primero es que ingresen en developer.amazon.com y creen una cuenta. Aquí, developer.amazon.com, aquí se los estoy mostrando, y creen una cuenta allí. Tienen que ir de su lado izquierdo, de su lado derecho, donde dice Create Account, y el criterio de éxito es llegar a esta pantalla donde dice Demo Software Chido. Yo ahorita, por ejemplo, estoy autenticado con mi cuenta que es de Software Chido y mi correo que es demo@softwarechido. Entonces, si me pueden confirmar con un +1 en el chat cuando ya tengan esto, y ahorita en 3 minutitos más comenzamos, dando tiempo para que lleguen más personas a este taller. Bienvenidos, bienvenidas todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en la sesión del día de hoy. Déjenme acomodar la camarita para que se vea un poquito más. Y listo. +1 nos dice Héctor que ya está listo. Ok, estoy esperando. Tengo algunos miembros aquí. Se ocupa crear una cuenta nueva, podemos vincular la cuenta de Amazon. Es una excelente pregunta, Alex. De hecho, puedes usar tu cuenta de Amazon sin problema, solo que cuando crees tu cuenta aquí, lo puedes vincular con tu cuenta y ahí va a decir company name. El company name es el nombre que vas a utilizar cuando publiques la skill. El día de hoy vamos a desarrollar una skill muy simple de un Hola Mundo con Alexa. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar juntos en eso, ¿ok? Entonces, miren, por ejemplo, si entran a amazon.com.mx/skills, van a ver, bueno, aquí está. Van a ver que estas son las skills publicadas. Entonces, prácticamente lo que van a descubrir es que, por ejemplo, esta skill está desarrollada por el equipo de Telefórmula y cuando ingresas, te dice de Digital Drive Servicios Digitales. Entonces, el nombre que pongas en Company Name cuando crees tu cuenta de developer, ¿ok? Va a aparecer aquí. Entonces, nada más asegúrense de que el nombre que pongan ahí como Company Name sea un nombre que te sientas cómodo, cómoda compartiendo en la hora de publicar tu skill. Va de nuevo, nos preguntan aquí en el chat cuáles son los pasos. Muy simple, es nada más ingresar a developer.amazon.com y crear una cuenta allí para empezar a desarrollar nuestras skills. Ahí les puse en el chat la liga para que lo tengan. Fantástico, muy bien. Paul, Hugo ya nos dice, Diego ya está listo, Zoom IT ya está listo, también lista. En Company ponemos nuestro nombre de desarrollador o cómo. Sí, Alex, lo que pasa, mira, es que cuando tú publicas una skill, ok, veamos este skill, por ejemplo, de la pregunta del día, ok, aquí va a aparecer el nombre de company que pongas. Entonces, a veces como developers no nos sentimos muy cómodos, muy cómodas compartiendo nuestro nombre. Entonces ahí pon tu handle de Twitter o tu identificador de GitHub o algo que tú te sientas cómodo, cómoda compartiendo. ¿Sale? Nos pregunta Andrea, ¿el número de teléfono es público? No, ningún dato de los datos que compartas en tus cuentas de Amazon son públicos en ningún momento. El company name va a aparecer aquí nada más como para que sepa quién es el que lo publicó. ¿Sale? Fantástico, muy bien. Ya veo que hay más unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos dando 2 minutitos más, 11, 10. Comenzamos. Mientras, ya que tienes tu cuenta, el criterio de éxito es que en la parte superior derecha va a aparecer tu cuenta, demo, software chido, ¿ok? Y ya puedes ver esta pantalla. ¿Ok? Esta pantalla que dice servicios y tecnologías para desarrolladores de Amazon. Y aquí descubrimos que hay, pues, principalmente 4 opciones. Vamos a ir con la de Amazon Alexa, pero ahorita vamos a comenzar. Creo, Juan Madrigal, que esto es la pregunta que tenías. ¿Cuál de las 4 vamos a seleccionar? Ahorita los voy a guiar en el camino. ¿Vale? Nos dice Giovanna, muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien, 2 minutitos más, nada más para confirmar que todas tengan su cuenta de developer.amazon.com lista.
Y para comenzar, podemos comenzar explorando un poco lo que llamamos la consola de desarrollador de Alexa. En la parte superior izquierda, aquí está este botoncito o esta opción de menú que dice Alexa. Si seleccionamos, nos va a llevar al sitio de desarrollo de Alexa, developer.amazon.com. Y si se fijan ahora, lo que cambió es que dice Alexa aquí en la parte superior. ¿Sale? Les pongo aquí la liga. Prácticamente lo único que hicimos fue crear nuestra cuenta developer.amazon.com. Para los que están accediendo, dice Alex, los datos se pueden cambiar después. Sí, Alex, sin problema. De hecho, aquí, ya que lo creaste, puedes ir a configuración y cambiar. Si alguno de esos datos no es posible cambiarlo, por ejemplo, tu company name quizás no va a ser posible cambiarlo, entonces en la parte superior viene una sección donde está este signo de interrogación y levantas un ticket para que te creen y te lo cambian de inmediato en al menos 2 días, ya queda listo. Entonces, el proceso de certificación, cuando publiques tu skill, ya que esté pública en el marketplace de Amazon, de las skills de Amazon, vas a poder, vas a ver que ya está cambiado. Entonces, con eso lo puedes cambiar, Alex, ¿sale? Muy bien, fantástico. Dice, ya casi termina, muy bien. Excelente. Bueno, pues comencemos entonces. Decimos, ya tenemos nuestra cuenta y entonces bienvenidos, bienvenidas. Ahora ya forman parte de la comunidad de desarrolladores de Alexa, de la comunidad de desarrolladores de Amazon. ¿Ok? Y específicamente, nos pregunta Álvaro, ¿qué se pone en los productos interesados? Álvaro, pues en los productos en los que estés interesado. Muy bien. Entonces, en la parte superior, decimos, vamos aquí donde dice Alexa, y ya nos muestra esto que llamamos la consola de desarrolladores de Alexa, ¿ok? Oye, software chido, aquí aparece en inglés, ¿ok? ¿Qué está sucediendo? En la parte inferior izquierda, acá, de este lado, miren, donde dice Spanish México, aquí hay que seleccionar Spanish México. Si seleccionamos Estados Unidos o algún otro país, ¿ok? El landing page, esta página en donde caemos, va a cambiar. ¿Ok? Y sirve, aprovecho para compartir con ustedes, hay un evento muy importante que se llama el Alexa Live, que va a ser el día miércoles 21 de julio, ¿ok? Y hay todo un evento de educación virtual para los desarrolladores de skills de Alexa. Entonces, bueno, pues para que lo tomen en cuenta, ¿ok? Pero específicamente nos vamos a ir a donde dice Español México. Ok, nos pregunta Alex, ¿cómo llegaste allí, Carlos? Muy fácil. Fuimos a developer.amazon.com, creamos nuestra cuenta allí y seleccionamos Amazon Alexa aquí en la parte superior izquierda y llegamos aquí a donde estamos. Ok, muy bien. Entonces, aquí también van a encontrar diferentes cursos. Al final, la sesión del día de hoy es un curso muy de introducción. Vamos a hacer un típico y tradicional Hola Mundo con Alexa, pero aquí van a encontrar diferentes recursos para que ustedes puedan seguir aprendiendo más sobre lo que podemos hacer con Alexa. Entonces, prácticamente aquí está el curso de diseño de voz, en donde pueden acceder y también van a encontrar un conjunto de recursos. Ahí van a ver, por ejemplo, cuál es la diferencia entre diseñar para interfaces gráficas y diseñar para interfaces de voz. ¿Ok? Este es un curso que está también bastante bueno, donde platico sobre el proceso de diseño, la voz no es una pantalla y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra consola. En la parte inferior nos pregunta Alicia, ¿dónde se cambia el idioma? En la parte inferior, Alicia, aquí, donde dice Spanish México. Si bajas tu pantalla, aquí en la esquina inferior izquierda aparece el idioma. Aquí lo podemos cambiar por inglés o por todos los idiomas los que está soportado. En nuestro caso, estamos utilizando español mexicano. Ok, una cosa que van a descubrir es que está español de España. Ok, nos dice Israel, cada que digo Alexa se prende la luz en mi dispositivo. Sí, pues es prácticamente allí qué bueno que nos compartes esa información, Israel. Todas pónganle el mute en sus dispositivos Echo para que no tengamos este problema, ¿ok? Y muy bien, continuemos entonces. Vamos a donde dice Spanish México y aquí ya tenemos nuestro conjunto de recursos, ¿ok? Ahora, ¿dónde comienzo a desarrollar mis skills con Alexa? En la parte superior izquierda, en el menú, aquí en developer.amazon.com, ya que estamos dentro de Alexa, van a ver que hay una sección que dice desarrolladores de skills.
¿Ok? Entonces vamos a ir a este menú y vamos a seleccionar donde dice consola de desarrollo. ¿Ok? Entonces fuimos a la parte superior izquierda, desarrolladores de skill, y seleccionamos consola de desarrollo. Y aquí es donde está nuestra consola, donde vamos a desarrollar nuestras skills. A ustedes, si ya desarrollaron algún skill, aquí les va a aparecer las skills que han desarrollado. Si no les aparece, aparece un botón en el centro que dice crear skill. ¿Ok? Y si me confirman con un +1 en el chat, nada más para garantizar que vamos todos juntos, y continuamos en unos minutitos para ya compartir con ustedes nuestra presentación. Muy bien, veo que vamos bastante bien, veo que mucha gente nos está siguiendo, fantástico, y me da mucho gusto. Entonces ya, bienvenidos, ya tenemos nuestra cuenta de developers, ya estamos listos para comenzar a desarrollar. Entonces, bueno, pues vamos un poco de presentación, un poco de teoría para entender un poco más qué es esto de construir nuestra primera skill con Amazon Alexa. Bienvenidos una vez más, bienvenidas. Mi nombre es Carlos Ordóñez, también conocido como @softwarechido. Y para mí es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Yo trabajo en el equipo de Amazon Web Services, trabajo como arquitecto de startups, donde prácticamente ayudo a las startups, a las compañías de reciente creación a ser exitosas en la nube de AWS. Y bueno, parte de mi labor también es compartir con ustedes lo que estamos desarrollando con Alexa. Anteriormente estuve en el rol de evangelista de Alexa, entonces, bueno, pues prácticamente fundé la comunidad de desarrolladores de voz Alexa en español. Y bueno, pues aquí estoy porque al final del día esto me apasiona muchísimo. Muy bien, sigamos entonces. Esta es una de las slides que tiene que estar en cualquier presentación de Alexa, en donde hablamos de la evolución. Sale para nosotros en Amazon y especialmente para nosotros que estamos en las comunidades de desarrollos de voz, pues vamos a descubrir cómo ha ido evolucionando las interfaces digitales, cómo interactuamos con las computadoras. Y para nosotros, después del dispositivo móvil, el interactuar con dispositivos de voz es algo fundamental, es algo que ahora con la pandemia, ahora con este tema de la nueva normalidad, el poder desarrollar interfaces touchless, interfaces que no necesitamos tocar, pues va a ser fundamental. Y entonces la voz es un mecanismo para interactuar con el mundo digital. Pero siempre, siempre en todas las presentaciones que hago de este tipo, me gusta compartir algo que se llama el momento mágico. ¿Sale? Entonces, si hacemos un poco de retrospectiva, pensamos un poco hacia atrás sobre cómo ha ido evolucionando nuestra interacción con las interfaces digitales, pues nos damos cuenta que data de 1970. Yo espero, hagamos un ejercicio, escríbenme un +1 los que hayan, los que les haya tocado desarrollar algo con una consola de caracteres, ¿no? Entonces, prácticamente en 1970 nuestra interacción con el mundo digital era a través de consolas en donde escribíamos comandos a la computadora, y todavía a la fecha nos sentimos muy orgullosos. Por allí les ha tocado crear, construir scripts para despliegue continuo, scripts para, vamos a sacarle edad, dice Héctor, no, para nada. Entonces, prácticamente todavía utilizamos la consola, nos sentimos muy orgullosos cuando con una sola línea de comandos podemos hacer el despliegue de toda una infraestructura en AWS con algo que llamamos infraestructura como código, ¿no? Entonces, sigue siendo vigente. Y fíjense cómo me gusta decir que sigue siendo vigente, porque eso no significa que el desarrollo de nuevas interfaces o nuevas formas de interactuar con el mundo digital vaya a cambiar o vaya a reemplazar, más bien, reemplazar es la palabra que estaba buscando, vaya a reemplazar las formas o la interacción anterior, sino que la va a mejorar. Entonces, bueno, después de tener las interfaces de consola, en donde prácticamente escribíamos comandos, una vez lo seguimos haciendo, después vamos a interfaces gráficas. ¿Qué es esto de interfaces gráficas? Pues imagínense que llega un dispositivo nuevo, que es un mouse, que nos permite navegar en un canvas de 2 dimensiones, en una ventana, y entonces tenemos que diseñar nuestra experiencia con base en esa ventana. ¿Dónde le doy clic? ¿Cómo muestro la información? Cómo estructuro la interacción del usuario, en cuántos clics llego a cierta funcionalidad. Entonces, fíjense cómo desde el concepto de facilidad de uso o usabilidad empieza a cambiar, nace el concepto de experiencia de usuario, nace el concepto de diseño de experiencias,
y demás, ¿no? Después llevamos esa misma experiencia a un entorno distribuido a través de Internet, a través de un conjunto de aplicaciones web, y después llega otro elemento fundamental que cambia por completo la forma en la que interactuamos con el mundo digital, que es un dispositivo móvil. Entonces llega una pantalla, llega un dispositivo donde prácticamente ya no tengo botones, mi interacción es vía gestos en una pantalla. Entonces imagínense cómo cambia la forma como estamos interactuando. Viene pinch and zoom, nacen diferentes formas, nuevas formas de interactuar con el mundo digital. Bueno, pues desde incluso antes de la pandemia, antes de esto que llamamos la touchless economy o la economía sin tocar el dispositivo, ya decíamos que la forma de interactuar a través de la voz era el siguiente paso. Es el momento mágico en donde prácticamente le puedes hablar a los dispositivos para que puedas interactuar con ellos. Y esto es algo que vamos a llamar una Voice User Interface, o una interfaz de voz, o una interfaz de usuario vía voz. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a aprender en nuestro taller del día de hoy. Cómo diseñar y cómo crear una primera experiencia de voz, un Hola Mundo, utilizando Alexa. ¿Sale? Muy bien. Sigamos entonces. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué no antes? Y esta también es una cosa importantísima, gracias a que tenemos la nube, gracias a la cantidad de infraestructura y la cantidad de cómputo distribuido que tenemos, pues nos permitió entonces poder estructurar y identificar de mejor manera o detectar de mejor manera cuál es la intención del usuario. Mucho ojo con esto porque al final del día lo que vamos a descubrir es que todas las interfaces conversacionales, ¿okay? Puede ser un chatbot, puede ser un voice bot o puede ser algún mecanismo que nos permita a nosotros identificar o interactuar vía una conversación, se van a basar en algo que llamamos la intención. Entonces, Alexa en específico y toda la interfaz conversacional va a depender de cómo detectamos la intención del usuario, en algo que llamamos un intent. Entonces, cuando yo le digo, Alexa, abre, Alexa, trivia de México, Alexa, ayudante de Santa, Alexa, la skill que desarrollemos, lo que vamos a descubrir es que está detectando cuál es nuestra intención. ¿Okay? Y con base en eso, entonces lo vamos a mapear contra un mecanismo que nos va a permitir cumplir con esa intención. Por ejemplo, cuando yo le digo a Alexa, ordena una pizza, o cuando yo le digo, Alexa, abre Trivia de México, o lanza Trivia de México, o pide a Curiosidades Espaciales un consejo, lo que va a suceder es que detecta que mi intención es lanzar un consejo o pedir una pizza y así sucesivamente. Entonces, lo que identifica es cuáles son las precondiciones y con base en eso empieza un diálogo. Pero suficiente PowerPoint, vamos comenzando con algo de actividades en nuestra consola y ahorita regresamos a la presentación para que no se me duerman. Y entonces, nada más confirmando, todas tenemos acceso a developer.amazon.com, tenemos nuestra cuenta creada y tenemos al menos esta pantalla que les estoy mostrando con un botón en el centro que dice crear skill o con un botón en la parte superior derecha, como la estoy mostrando en mi pantalla, que dice crear skill. Entonces le vamos a dar clic aquí donde dice crear skill y aquí los espero para seguir. ¿Cómo llegamos ahí? Nos pregunta Gloria. Muy fácil, Gloria. Fuimos a developer.amazon.com. Ok, creamos una cuenta allí. Después fuimos a la sección donde dice Alexa. Después fuimos, hagámoslo todos juntos rápidamente, nada más como una rápida recapitulación para los que llegaron un poquito más tarde. Es prácticamente crear tu cuenta en developer.amazon.com. Vamos en la parte superior izquierda donde dice Alexa. Y vamos donde dice en la parte superior desarrolladores de skill y donde dice consola de desarrollo. Así es como llegamos o de una forma más simple, nada más le damos clic a la liga que les estoy pegando en el chat. Muy bien. Entonces, con base en eso, ya le vamos a dar clic donde dice crear skill y vamos a crear nuestra primera skill. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el nombre del skill? Entonces, si se fijan, aquí podemos identificar cuál es el nombre que vamos a utilizar para nuestra skill. En mi caso, yo voy a crear una que se va a llamar Curiosidades Espaciales. ¿Ok? Y esto es muy importante porque es el nombre que va a tener tu skill y va a ser la forma como el usuario va a invocar tu skill. ¿Ok? Entonces, si le pones Curiosidades Espaciales o le pones
ayudante de Santa, o le pones trivia de México, o le pones, es prácticamente el nombre que va a tener tu skill cuando la publiques en el marketplace de Amazon. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta que se llama pregunta del día, cuando la crearon se llama pregunta del día. Si vamos a buscar más skills, vamos a encontrar que cada una tiene diferentes nombres. Entonces, hay un conjunto de restricciones para esos nombres y allí principalmente vamos a encontrar que no puedes utilizar, por ejemplo, nombres de skill de una sola palabra, a menos de que sea una palabra registrada, que sea una marca registrada que tú tengas, y entonces en el proceso de publicación tendrás que mostrar que tienes esa palabra registrada. Por ejemplo, si le ponemos software chido, ¿no? Entonces, ¿de qué mecánica va a ser la skill? Nos pregunta Alex para que concuerde con lo que hagamos. Sí, es muy simple. Vamos a hacer una skill de curiosidades. Entonces tú le vas a decir, Alexa, dame una curiosidad espacial, le vas a pedir una curiosidad de libro, curiosidad. Entonces, para nosotros en la comunidad, cada uno de los miembros de la comunidad es un libro. Entonces, algo que te guste, algo que quieras compartir con el mundo. Por ejemplo, curiosidades del espacio, curiosidades de libros, curiosidades de cocina, curiosidades de perros, curiosidades de café, curiosidades. Va a ser una skill de curiosidades la que vamos a hacer. O en inglés le llamamos una fact skill, una skill de curiosidades o de hechos. ¿Ok? Entonces aquí le puedes poner curiosidades de la vida, curiosidades de refrescos, curiosidades de banderas, curiosidades de lo que ustedes quieran. Muy bien. Fantástico. ¿Puedo poner una curiosidad que pueda decir palabras en varios idiomas? Sí, René, es correcto. Nos pregunta Edgar, ¿el nombre puede llevar acentos? Sí, sin problema. De hecho, es recomendable que le pongas acentos. Ojo, porque esto es una excelente pregunta de Edgar. Nos pregunta, oye, ¿puede tener acentos? El nombre que tú le pongas aquí no es el mismo que el nombre de invocación. ¿Ok? Entonces, el nombre que tú le pongas aquí es el nombre que va a utilizar que se va a utilizar para publicar la skill. Esta que están viendo aquí, miren. Esta que están viendo aquí. Entonces, con base en esto, sí puede tener acentos. De hecho, cuando escribas el nombre de invocación, lo vamos a ver en unos minutitos más, también es recomendable que le pongas acentos, porque no es lo mismo que digas poesía a que digas poesía, o que digas música a que digas música. ¿Me explico? Entonces ahí se pone bastante, bastante interesante. Muy bien, aquí veo que hay algunas preguntas. Y bueno, estoy tratando de responder las preguntas conforme van apareciendo en el chat, con toda confianza. Veo, Guillermo nos preguntó qué tenemos que hacer, ya lo repetí como 3 veces, entonces espero por favor que haya sido resuelto. Confírmame acá en el chat, Guillermo, si lo respondí. Arturo también. ¿Qué pasa si hay 2 skills con el mismo nombre? Nos pregunta Anonymous. Eso es una excelente pregunta. Si hay 2 skills con el mismo nombre, entonces tú vas a tener que activar cuál es la que quieres utilizar. Entonces, los nombres de las, por eso no puedes usar nombres que sean palabras registradas. ¿Ok? Entonces, tú, tú, tú como, para nosotros la satisfacción del cliente es lo más importante, entonces tú vas a poder seleccionar cuando tú le dices, por ejemplo, si hay 3, 4, 5, 20 skills que tienen el nombre de Trivia de México, ¿ok? Entonces tú personalmente en tu dispositivo irás y seleccionarás cuál es el que quieres que se active. ¿Ok? Entonces por default se va a activar cuando tú le digas Trivia de México, la que tenga mejor calificación, la que tenga más cantidad de estrellas en los criterios en las calificaciones de los skills. ¿Sale? Muy bien. Después nos pregunta Héctor, por ejemplo, si las curiosidades hay un nombre en inglés, Alexa solicita, dice el nombre en inglés, es correcto. De hecho, Héctor, va a depender mucho de la palabra que estés utilizando. Por ejemplo, si le ponemos una palabra que fonéticamente suena igual en español que su equivalente en inglés, por ejemplo, huevitos con tocino, web, eat, toast, ¿ok? Entonces va a irse a intentar detectarlo como español, ¿ok? Muy bien, fantástico. Dice Vianey, ¿vamos a poder acceder a la grabación por si me pierdo? Sí, Vianey, no te preocupes. De hecho,
También les voy a compartir algunos cursos, me preguntaron hace ratito, algunos cursos donde, algunos recursos donde profundizo un poco más sobre cómo desarrollar skills en Alexa, ¿vale? Muy bien. Entonces, curiosidades espaciales es el nombre que le vamos a poner y como ustedes lo pensaron, el idioma por default va a ser español. Entonces le vamos a poner español mexicano. ¿Ok? Y después aquí podemos seleccionar cuál es el tipo de skill que vamos a construir. Entonces, para efectos de nuestro entrenamiento vamos a desarrollar una skill custom o una skill que diseña una experiencia única en un modelo que nosotros vamos a construir. ¿Cuáles son las otras tres? Bueno, esta es, por ejemplo, si tú estuvieras construyendo un skill de noticias, entonces tú seleccionarías Flash Briefing Skill. Si tú estuvieras desarrollando un skill para tus dispositivos Smart Home, entonces sería un Smart Home Skill, y si fuera una skill de video, entonces utilizarías una skill de tipo video, ¿ok? Entonces, el modelo de tu skill sería un modelo de video. Entonces, si se fijan, hay diferencias fundamentales entre una custom, donde no viene un pre-built model, un modelo preconstruido. ¿Ok? Entonces, en estos tres escenarios, Flash Briefing, Smart Home y Video, el modelo viene preconstruido. Nosotros vamos a seleccionar Custom Skill. ¿Ok? Y finalmente, vamos a seleccionar cuál es el método para hostear o para hospedar tu skill. En nuestro caso, vamos a seleccionar este que se llama Alexa Hosted. ¿Qué diferencia tienen estos tres? Esto es muy importante. La diferencia radica en dónde vive la infraestructura que tú estás utilizando para responder a tu skill. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver en unos minutitos más. Prácticamente vamos a utilizar una Alexa Hosted que está desarrollada en Node.js. Nos preguntaron hace unos minutos, oye, software chido, JavaScript o Python. Jonathan nos lo preguntó. Aquí está, Jonathan. Tú puedes seleccionar el lenguaje de programación en el que tú te sientas más cómodo. Entonces, con base en eso, tú puedes seleccionarlo. En mi caso, vamos a seleccionar este de Node.js para continuar. Ok, oye, software chido, me siento más cómodo programando en Python, lo vamos a desarrollar en Python. No se preocupen, realmente la cantidad de programación que vamos a usar durante esta sesión es muy poca. Les voy a dar los recursos si quieren profundizar un poco más para los que tengan curiosidad de continuar en este mundo del diseño de interfaces de voz. Muy bien. Entonces, con base en esto, vamos en la parte superior derecha donde dice Create Skill. Entonces, ya llenamos nuestra formita rápidamente. Para los que se quedaron un poquito atrasados, es el nombre del skill, el nombre que le vamos a poner a nuestra skill para el momento de ser publicada, el idioma por default, español mexicano, ¿ok? El modelo va a ser un modelo custom skill, donde nosotros vamos a diseñar nuestras propias intenciones. Ok, ahorita lo vamos a ver un poquito más. Recuerden, el Alexa es un servicio de inteligencia artificial que nos permite detectar cuál es la intención del usuario. No te preocupes, Beristain, puedes hacerlo con Python y si en el camino nos sale algún problema, lo resolvemos en conjunto, no te preocupes. Muy bien, entonces, y seleccionamos Alexa Hosted o Python en este caso. Le vamos a dar clic donde dice siguiente, donde dice Create Skill, y aquí prácticamente está creando un modelo para ustedes. Entonces, tenemos diferentes plantillas. ¿Ok? Entonces, oye, software chido, quiero empezar desde cero, empezando desde cero, desarrollar mi skill, entonces vamos a seleccionar Start from Scratch. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es que vamos a desarrollar un skill de datos curiosos. Entonces, vamos aquí a donde dice Fact Skill y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar esta plantilla. ¿Ok? Nos pregunta Israel, Developer Console es un SaaS. Realmente es una consola, es un front-end que tú puedes acceder para desarrollar tus skills, Israel. Al final, todo esto que estamos haciendo desde la consola lo podrías hacer desde una línea de comandos utilizando lo que se llama Alexa CLI o Alexa Common Line Interface. Me encanta esta pregunta porque regresamos a lo que platicábamos hace unos minutos de el momento mágico. Entonces, si tú te sientes más cómodo o más cómoda con una consola gráfica, con una interfaz gráfica, entonces utilizas
la consola y este frontend que estamos revisando. Si tú prefieres la interfaz de caracteres, entonces hay un Command Line Interface, una interfaz de comandos que nos permite a nosotros desarrollarlo. ¿Ok? Y una vez que está desarrollado, entonces lo publicas en el servicio de inteligencia artificial de Alexa para que comience a responder preguntas de los usuarios. Muy bien, entonces ya quedó aquí Fact Skill. Ya tenemos los pasos necesarios para crear nuestra skill. Y, oye, software chido, ya desarrollé una skill anteriormente, quiero importarla. Puedes seleccionar la opción de Import Skill aquí en la parte superior derecha. Muy bien, sigamos, le vamos a dar clic aquí donde dice Continue with Template. Y va a crear nuestra skill. Entonces, mientras se crea este skill, regresemos a nuestra presentación para entender un poco más de este mundo de las interfaces digitales. Y con base en eso les pregunto, ¿será posible transformar la experiencia de nuestros usuarios utilizando solamente la voz? ¿Quién me dice? Escríbanme un +1. Si sabes que todos los casos de uso, todo lo que hacemos vía una interfaz gráfica, lo podemos hacer en voz. ¿Quién me dice? Sí, todos, +1, todos +1, órale, +1, +1, +1. Y la realidad es que no. Lamento decirles, pero ¿qué hay de aquella vieja frase que dice, una imagen dice mal de 1000 palabras? ¿Qué hay de aquella frase? Y en simples matemáticas, estaríamos hablando del orden de los 16 minutos, utilizando una palabra por minuto para que un dispositivo de voz hable 1000 minutos. Entonces, lo interesante de esto es que tenemos que encontrar, ya pusieron caritas felices y lagrimitas y todo. Miren, la realidad es que tenemos que encontrar cuál es el caso de uso adecuado. ¿Ok? Entonces, cuando, por ejemplo, un caso que a mí me gusta mucho compartir es, imagínense que nosotros queremos dar de alta la contraseña del Wi-Fi a tu dispositivo vía voz. Entonces le vas a tener que decir A mayúscula, M minúscula, R-18. Va a ser más fácil sacar tu dispositivo móvil, ¿ok? Regresar a la interfaz donde tienes un teclado y dar de alta eso, ¿ok? O por ejemplo, cuando tú vas a hacer o a customizar o adecuar alguna búsqueda, ¿ok? Pues va a ser muy difícil describirlo. Sin embargo, hay un caso específico en donde, por ejemplo, tú puedes reordenar algunos de los componentes. Les explico. Por ejemplo, en el caso del Wi-Fi va a ser muy difícil que tú puedas dictarle, o sea, va a generar más fricción, decimos en diseño de interfaces, va a generar más fricción el hecho de que tú tengas que dictar tu contraseña, pero ¿qué les parece si la dejamos almacenada en algún lugar y entonces le dices activa o desactiva la conexión, o le dices reordena el pedido que hice hace algunos minutos? Entonces, en lugar de hacer todo el proceso, dices reordena la pizza, reordena el producto que compré, o simplemente encuentras el caso de uso adecuado. Entonces, la voz no va a resolver, y esto es súper importante, no va a reemplazar. Por eso, cuando hablaba de las diferentes etapas del momento mágico, hablaba de la evolución de las interfaces, no va a reemplazar las interfaces anteriores. Muy bien. Después, me pasó lo mismo, ya lo creé, ya tienen, sí se creó, oh my God, es cierto, sí se creó, muy bien, sí, efectivamente, o sea, prácticamente ya todo se les creó. Entonces, justamente para eso, ¿ok? Como no es posible transformar la experiencia utilizando solamente la voz, es por eso que hay un conjunto de dispositivos que también tienen pantalla, ¿ok? Ojo, no es una pantalla para que creemos toda una experiencia como una experiencia en un dispositivo móvil, sino que es una pantalla que nos ayuda a mejorar la experiencia existente. Es una pantalla que nos ayuda a crear una mejor experiencia cuando nuestros usuarios son más orientados a las gráficas. Entonces, una experiencia le vamos a llamar multimodal. También al final de este entrenamiento les voy a pasar unas ligas en donde puedes aprender incluso cómo desarrollar skills multimodal. ¿Ok? Entonces,
Nos pregunta Jonathan, entonces la interfaz de voz es más una herramienta de apoyo, más no una experiencia, más bien es toda una experiencia de voz. Tú diseñas la experiencia de voz para ciertos casos de uso, Jonathan. Entonces, si el caso de uso genera más fricción, es más difícil alcanzar tu objetivo mediante interacción solo con voz, entonces, pues facilitemos la vida al usuario y utilicemos alguna otra interfaz o rediseñemos la interfaz o rediseñemos la experiencia para que funcione mejor con voz. Esto es lo que quiero que quede muy claro. Entonces, ¿es posible transformar la experiencia usando solamente la voz? La realidad es que no. No toda la experiencia puede irse por voz. Lo que tienes que hacer es asegurarte que tienes un buen diseño de tu experiencia de voz y para eso el training que les compartí al principio de diseño de experiencias de voz. Muy bien. Y bueno, pues, ¿dónde puedo conocer un poco más, Carlos, de todos, software chido, de todos los dispositivos que hay? Ingresamos a amazon.com.mx/eco y allí podemos encontrar todos los dispositivos que existen. Entonces, aquí entramos a las skills. Este es el marketplace de skills, ¿ok? Y aquí en esa liga van a aparecer todos los dispositivos de Eco, ¿ok? Entonces, con base en esto aquí podemos encontrar todos los diferentes dispositivos y uno del cual nos sentimos muy orgullosos es el lanzamiento de el Echo Show 10, que tiene una pantalla inteligente que te va siguiendo para siempre poder ver la pantalla en todo momento. Entonces, imagínate este caso de uso siguiendo los consejos que les compartí hace unos minutos en donde tú estás cocinando. Entonces, pues al ser una experiencia touch es la que estás creando, pues no quieres llenar el monitor, la pantallita de lo que tienes en las manos, ¿me explico? Entonces, pues qué mejor que conforme te estás moviendo alrededor o estás platicando con alguien, esté moviéndose la pantalla junto contigo. Y entonces para eso es que diseñamos esta experiencia. Entonces, ¿cuál es la ciencia detrás de el Echo Show 10? Entonces, les paso también esta liga. Si ingresamos a Amazon Science, allí también van a encontrar diferentes recursos de la ciencia detrás de la obsesión de nuestro equipo de Amazon por la satisfacción del cliente. Entonces aquí van a encontrar diferentes entrenamientos, diferentes recursos para conocer un poco más por ejemplo, los modelos de generación del lenguaje, de diferentes características. Entonces, las historias, por ejemplo, en la primera mitad del 2021, más relevantes de la ciencia detrás de todo esto que les estoy compartiendo, pues aquí las podemos encontrar. Entonces, fíjense cómo vía este sitio Amazon Science puedes incluso hasta aprender un poco más de inteligencia artificial y de todo lo que estamos haciendo en Amazon y en Alexa y en AWS para esta parte. Muy bien, sigamos entonces. Y aquí sale mi gemelo digital y nos dice, ciencia que parece magia y nos hace gritar, wow, está muy chido. No se les olvide, sus usuarios, sus clientes se van a acordar de lo que les hicieron sentir mientras estaban usando. Y esto es una plática para Latinoamérica, entonces chévere, bacán, guay, buenísimo. El chiste es que quede una pieza de software muy, muy, muy chido. Y para eso les decía, dentro de Amazon Science, puedes incluso hasta tomar este entrenamiento de Amazon Machine Learning University, en donde puedes hacer un entrenamiento. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la skill que vamos a desarrollar? La skill que vamos a desarrollar se llama curiosidades del espacio, y lo que vamos a hacer es crear este skill donde le vamos a decir a Alexa, abre curiosidades del espacio y te va a contestar, el Sol te va a dar una curiosidad del espacio. El Sol es una esfera casi perfecta, dime otra curiosidad y así sucesivamente. Pero para llegar a esto, tenemos que entender un poco más cómo funciona Alexa. Entonces, cuando yo le digo Alexa, lo que hace es que abre sus micrófonos en la parte superior de todos los dispositivos Echo. Van a encontrar que hay, aquí tengo uno, miren, ahorita se los voy a mostrar, van a encontrar que hay un conjunto de micrófonos en la parte superior que lo que hace es que detecta cuando tú dices Alexa y entonces abre los micrófonos y empieza a identificar qué es lo que estás diciendo. Y ahí es donde entra este concepto de identificar cuál es tu intención.
Entonces, los siguientes 8 segundos después de que dices Alexa, entonces esos 8 segundos se graban y se envían a la nube a través de un servicio que se llama Alexa Voice Service. Entonces, el Alexa Voice Service lo que hace es que recibe este audio, ¿ok? Lo pasa por un proceso de reconocimiento automático del lenguaje, ¿ok? Y hace algo que llamamos una descomposición de fonemas. ¿Qué es esto? Bueno, pues que Alexa aprendió a detectar cuál es tu intención, similar a como nosotros aprendimos a leer y a escribir con base en fonemas. Pape, pipo, pu, mame, mimo, mu, lale, lilo, lu. ¿Ok? Entonces, con base en eso, cuando yo le digo abre curiosidades espaciales o simplemente curiosidades espaciales, entonces hace la descomposición en fonemas de Q, yo, sí, así sucesivamente. Lo estoy súper simplificando, pero así es como funciona. Y con base en eso, después lo pasa por otro servicio que se llama Natural Language Understanding, que lo traduce para poder identificar cuál es tu intención. Entonces mapea, cuando tú le dices curiosidades o dame un dato curioso, o le dices quiero una pizza, o le dices apaga la luz, o le dices enciende la luz, lo traduce a su intención es pues que se apague la luz, o tu intención es que se encienda la luz. Entonces esa intención va a llegar al servicio que tú tienes. Esta es la parte que vamos a programar con JavaScript, con Python, con Java, con el lenguaje que tú quieras, utilizando un servicio de AWS que se llama Lambdas. Ok, entonces por ahí si alguien está familiarizado con las arquitecturas serverless, pues vamos a construir una función lambda, ok, en una arquitectura basada en eventos, en donde cuando el evento intención de lanza curiosidades espaciales se lanza ese evento, entonces se va a ejecutar esa función lambda. Esta función lambda construye una respuesta, la regresa al Alexa Voice Service y el Alexa Voice Service envía la respuesta a tu dispositivo. ¿Ok? Entonces, de esta manera, tú en tu dispositivo recibes, ¿ok? Lo que definió tu lambda como respuesta vía el Alexa Voice Service. ¿Ok? Nos pregunta Israel Jiménez, todo el tiempo está filtrando palabras. La realidad es que el dispositivo tiene dentro de su dispositivo, tiene el entrenamiento para solamente activarse cuando detecta las palabras de invocación. Es por eso que en el dispositivo Israel, tú solamente puedes seleccionar entre Alexa, Amazon, Equipo y Echo. Son los únicos 4. Entonces, embebido en el dispositivo, solamente estos 4 palabras de invocación. Por eso, no podemos utilizar otro nombre. No le podemos cambiar el nombre por fuera de estos 4. Amazon, Echo, Equipo y Alexa. ¿Ok? Entonces, cuando sucede esto que dices a Alexa, entonces se identifica cuál es tu intención y con base en eso se lanza se detecta cuál es tu intención y con base en eso se lanza la función lambda para que te conteste. Eso es lo que vamos a construir en la sesión del día de hoy, ese pedacito de función lambda y lo que vamos a llamar el modelo del lenguaje. ¿Qué es esto de cómo hablamos con Alexa? Entonces tenemos algo que se llama el nombre de despertar o el wake word. Entonces, cuando yo digo Alexa, lo que hace es que abre sus micrófonos y entonces nosotros tenemos que darle un comando de voz, ¿ok? Entonces, puede ser abre curiosidades espaciales. Entonces, esto que tenemos aquí, ¿se acuerdan que les dije que nuestra skill tenía 3 nombres? Entonces, este va a ser el segundo nombre de nuestra skill. Se va a llamar curiosidades espaciales. Entonces, por eso, el nombre que le pongamos como invocation name es fundamental porque es el que el usuario se va a acordar. Por ejemplo, oye, ¿cómo se llamaba aquella skill que contaba chistes? Entonces, asegúrense de que el nombre de invocación que le pongan sea un nombre que sea fácil de recordar en los usuarios. Hay un conjunto de reglas para el nombre de invocación. La copio y se las pego acá en el chat porque no puedes usar, obviamente, algunas funcionalidades. Imagínate que utilices un nombre de invocación que se llame clima, entonces, pues, cada que le pidas el clima, se va a abrir tu skill y eso es algo que no es posible. Entonces, por eso, ahí hay un conjunto de reglas, se las comparto y listo. ¿Ok? Nos pregunta J, ¿se puede
Karina nos dice, funciona el reconocimiento sin tener el Alexa físicamente. Aquí hay que distinguir dos cosas. El dispositivo se llama Echo, ¿sale? Todos los dispositivos se llaman Echo. Y hay incluso hasta dispositivos de terceros que no son de Amazon que funcionan con Alexa. El servicio se llama Alexa. Ok, entonces, por ejemplo, hay bocinas inteligentes que no son dispositivos Echo que funcionan con Alexa. Hay incluso hasta automóviles que tú dices Alexa y está allí Alexa para ti, el servicio de voz. Ok, entonces, contestando tu pregunta, Karina, lo que puedes hacer es no necesariamente tener un dispositivo Echo, pero sí tener un servicio de voz de Alexa funcionando. Lo vamos a ver en la sesión del día de hoy, en donde vamos a hacer un simulador, usar un simulador de web en tu navegador para mostrar cómo funciona el servicio, Karina. Entonces, con eso no te preocupes, no necesitas tener dispositivo físicamente para terminar este taller, esta sesión de hoy. Muy bien, nos pregunta, ¿se puede cambiar el nombre de invocación de Alexa? Recordemos que son dos cosas diferentes. El nombre de invocación es este que está aquí, J, que es el nombre que le pusiste a tu skill. Esta es la palabra para despertar. Entonces, la palabra para despertar se lo podemos cambiar en los 4 que les explicaba al principio. Alexa, Echo, computador, equipo y Amazon. ¿Ok? Y ya el nombre de invocación sí. Una cosa que acabamos de lanzar recientemente es que no necesariamente, piénsenlo así, o sea, cuando tú dices abre curiosidades espaciales, pues sería muy optimista pensar que todos los usuarios van a decir abre. Entonces, por eso nuestro equipo en Amazon, nuestro equipo en Alexa, está cambiando cuáles son las diferentes palabras para lanzar el skill o el comando que estás utilizando. Puedes decir abre, lanza, empieza, enciende, corre, pon, pregunta A, pide. Entonces, si tú utilizas cualquiera de estos comandos, se mapeará, o sea, se mapea que tu intención es lanzar un skill, abrir un skill, encender un skill. Y no solo eso, sino como les explicaba, recientemente lanzamos algo que se llama lanzamiento sin palabra de lanzamiento. Entonces, de forma automática, detectará que utilizaste ya un skill que se llamaba curiosidades espaciales. Entonces, cuando tú le digas a Alexa curiosidades espaciales, sin necesidad de decir abre, lanza, empieza, enciende, porre, pon, pregunta, pide, se lanzará tu nombre de invocación. ¿Ok? Nos pregunta Diego, en este caso las curiosidades las agregamos a mano o las skill las busca en una base de datos. Es una excelente pregunta, Diego. En nuestro caso, en nuestro ejemplo que vamos a hacer hoy, lo vamos a llegar a poner de forma manual, pero siempre lo digo, de lambda hacia atrás, tu creatividad es el límite. Podrías hacer una función lambda que busca en una base de datos, que identifica, que hace prácticamente lo que tú quieras. La única restricción que vas a tener es que tienes 8 segundos para contestar. ¿Ok? Entonces esto es muy importante, Diego, ¿va? Entonces, en este caso sí se lo vamos a agregar a mano, pero les voy a dar las herramientas para que si ustedes quieren desarrollar más a profundidad, ir a una base de datos, hacer una invocación, un web service, hacer prácticamente lo que tú quieras, lo puedes hacer de forma natural con las lambdas que vamos a construir. Ok, nos pregunta Hugo Zárate, ¿tiene algún costo crear skills? No, no tiene ningún costo crear skills y listo. ¿La palabra de invocación importa más la fonética de la palabra o la ortografía? Esa es una excelente pregunta, Jonathan. Realmente lo que va a detectar es cuál es tu intención. Entonces, en algunas ocasiones, la ortografía al final del día, como tú lo escribes, es como va a utilizar este servicio que se llama text-to-speech para poder emitir el audio. Entonces, de la misma forma, para poder detectar cuál es tu intención. Entonces, mi recomendación no es que si tú, por ejemplo, vas a utilizar algo que no se lee como está escrito, ¿ok? Entonces, aquí hagas las pruebas para ver que realmente funcione como tú lo quieres. Por ejemplo, que escribiste, no sé, calor con K, ¿no? Pues es mi marca registrada y entonces a lo mejor es una marca de, no sé, de dispositivos para emitir calor cuando hace frío y le puse calor con K. ¿Ok? Entonces, pues la palabra calor es con C, entonces la forma como lo va a detectar es con C, C de casa. Entonces, allí tendrías que hacer un entrenamiento especial a tu dispositivo para que puedas
traducirlo a calor. Espero que te contesté, Jonathan. Si no, escríbeme de nuevo la pregunta y con todo gusto. ¿Ok? Es decir, 8 segundos después de que dices Alexa. Es correcto. Tienes que responder en 8 segundos después de que emitiste el comando. ¿Por qué? Y esta es una razón muy simple. Lo digo también en muchos foros que me invitan a hablar de skills. El día de hoy haz un ejercicio. Cuando estés hablando con alguien por teléfono, cállate por 8 segundos y la conversación cambia de contexto por completo. ¿Ok? Porque entonces, si estás ahí, sigues ahí. Entonces, para evitar este cambio de contexto, en las interfaces conversacionales y especialmente las interfaces de voz, el contexto es muy importante. Porque cuando tú le dices, por ejemplo, busca las copas que ha ganado Messi, por ejemplo, ¿no? Y en el siguiente invocación le dices, oye, ¿y cuántos años tiene él? ¿Él? ¿Quién es él? Estás utilizando el contexto del diálogo anterior. Él es Messi en el contexto de la charla anterior. Muy bien. Sigamos entonces. Decíamos, puedes utilizar cualquiera de estas palabras de lanzamiento, pide a, curiosidades espaciales, una curiosidad y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo prácticamente lo que acabamos de construir es una forma para poder lanzar cualquier comando de voz y hacer una invocación de nuestra skill. Entonces, ojo, les comentaba hace unos minutos, esto con base en un entrenamiento especializado que hicimos, no lo necesitas una vez que ya lanzaste el skill una vez. Muy bien, nos dice Aldo, ¿cuánto va a durar el workshop? Unos minutitos más y nos queda una hora más, Aldo, para terminar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya con esto que acabamos de aprender, entonces vayamos de lleno a crear nuestras curiosidades del espacio. Y recuerden, ustedes están construyendo su propio skill de curiosidades, entonces pueden crearla de las curiosidades de lo que ustedes quieran. Muy bien, sigamos entonces, regresamos a nuestra consola y miren lo que vamos a hacer aquí. Aquí voy a apagar mi cámara para que nos sigamos uno a uno. Espérense que aquí ya no supe dónde apagarle la cámara. Esto es completamente en vivo. Un minuto. Aquí está. Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, ya tenemos nuestra skill creada. Se llama curiosidades espaciales. Y aquí tenemos ya nuestra consola. Entonces, paso 1, decíamos, el nombre de invocación. El nombre que vamos a utilizar para lanzar la skill. Una cosa es el nombre del skill, cómo la vamos a publicar. Aquí lo vemos. Y otra cosa es el nombre de invocación. Entonces, vayamos aquí a la sección donde dice Invocation. Y si se fijan, como utilizamos una plantilla, nos dice Change Me. Entonces, el paso 1 es cambiar nuestro nombre de invocación. Cambiar nombre de invocación. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a poner, en mi caso, curiosidades espaciales. ¿Ok? Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Curiosidades de la familia Ortiz, curiosidades de la familia Vega, no importa. ¿Ok? Aquí lo importante es que tenga un nombre de invocación. Y ojo, si recuerdan al principio les dije, puedes utilizar tu cuenta de Amazon porque al final las skills viven en la nube. Entonces, si tú usaste la misma cuenta que tienes en tus dispositivos seco en tu casa, entonces las pruebas las vas a poder hacer en la consola, aquí donde lo estamos viendo, y también las vas a poder hacer en tus dispositivos que están logueados con la misma cuenta. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya le pusimos curiosidades espaciales. Vamos a darle guardar al modelo y le vamos a dar clic donde dice Build Model. Entonces, de esta manera estamos entrenando nuestra maquinita de inteligencia artificial para que pueda detectar cuando le decimos curiosidades espaciales que estamos lanzando esta skill. Muy bien. Después, ya que lo tenemos ahí, si me regalan un +1 en el chat para asegurarnos que me van siguiendo. Eso. Nos pregunta Vianey, oye, ¿podemos utilizar una palabra en inglés? Y la respuesta es sí, y solo sí, Vianey, no suena como una palabra en español. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, que le quieras poner spa y ales. Entonces, de esta manera,
curiosidades espaciales no va a funcionar. ¿Me explico? Entonces, por eso mi recomendación siempre es cuando cambies tu nombre de invocación, ¿ok? Haz algunas pruebas para asegurarte que está funcionando de la manera adecuada. ¿Ok? Y ojo, porque tenemos que asegurarnos que tenemos los derechos de autor de los nombres que pongamos aquí. ¿Ok? Espero que te contesté bien a tu pregunta. Curiosidades espaciales, ya le pusimos y entonces ya creamos el modelo. Después decíamos, es una maquinita de inteligencia artificial que detecta cuál es la intención. Entonces, con base en eso, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos al modelo de interacción, aquí en la parte donde dice Interaction Model. Y si se fijan aquí, vamos a ver cómo tenemos diferentes intenciones. Decíamos, es una maquinita de inteligencia artificial que detecta cuáles son las intenciones. Entonces, aquí donde dice intents, vemos que tenemos 5 intenciones. ¿Ok? Una que se llama get new fact intent, que como le damos clic aquí y fíjense cómo entregamos un conjunto de ejemplos, ¿ok? De utterances de ejemplo. Entonces, los ejemplos para poder determinar que nuestra intención es obtener un dato del espacio, será ponerle aquí un dato. Entonces, fíjense cómo estamos siguiendo este entrenamiento que detectamos aquí. Hicimos, pide a curiosidades espaciales un dato. O Alexa, lanza curiosidades espaciales y dame un dato. ¿Ok? Entonces, con base en esto, nosotros lo que estamos haciendo allí es que estamos entrenando a nuestro servicio de voz para que cada que le diga un dato del espacio, dime un dato del espacio, dame un dato, ¿ok? Se traduzca a la intención que se llama Get New Fact Intent. Entonces determina y dice, tu intención es Get New Fact y te doy un dato. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, hacer otro intent en donde también pudieras dar no sé, ordenar algo para, o por ejemplo, tocar un sonido del espacio, no es nada más un dato, quiero un sonido del espacio, entonces tendríamos que agregar un intent nuevo, ¿ok? Que se llame sonido intent y entrenarlo para que sea sonido, quiero que suene como el espacio. Y entonces de esta manera determina cuál es tu intención. Esto es fundamental que les quede claro porque es la forma como vamos a detectar cuál es tu intención. Y esto lo traduces en la función lambda que se va a invocar y en algo que vamos a llamar el handler, el manejador de la intención. ¿Ok? Hasta aquí lo voy a dejar. Por ejemplo, si tú la skill que construiste, le voy a dar clic aquí donde dice Show All, la skill que construiste es de curiosidades de gatos, por ejemplo, o curiosidades de la familia Ortiz, ¿ok? Entonces, aquí donde dice un dato del espacio, pues tendremos que cambiar espacio por dato de la familia o por algo que tenga el contexto en el que estás creando tu skill. Entonces aquí les voy a dar 3 minutitos para que me cambien estos intents, estos utterances. Entonces fíjense cómo aprendimos algo fundamental. Entonces, dado un conjunto de utterances de ejemplo, ¿ok? Entonces se determina cuál es tu intención. Estos son los utterances de ejemplo y esta es tu intención. Entonces, si le digo un dato, se traducirá a get new fact intent. Si le digo un dato del espacio, se traducirá a get new fact intent. Hasta aquí lo dejo. Vamos dando 2 minutitos mientras contesto preguntas y aquí estoy para cualquier duda. Entonces, un dato del espacio, si es un dato de gatos, un dato de libros, un dato de la familia, un dato de tenis, un dato de fútbol, un dato de lo que ustedes quieran. ¿Ok? ¿Qué cosas hay que cambiar? Aquí en el utterance, donde dice Get New Fact Intent, fíjense cómo dice un dato del espacio. Entonces, la skill que ustedes están creando no es del espacio. Si estás creando una skill del espacio, ya no tienes que cambiar nada.
Pero si estás creando un skill, por ejemplo, de gatos, entonces aquí le pones un dato de gatos, así, literalmente. ¿Ok? Un dato del espacio. Entonces, prácticamente es adecuar la plantilla que utilizamos para que en lugar que sea del espacio, sea de lo que estás construyendo. ¿Sale? Espero que te contesté, Alex. Confírmame ahí en el chat si respondí. Dame un dato de los videojuegos. Es correcto. Es correcto. Entonces, esas tenemos que borrarlas y agregar sobre nuestro tema, ¿cierto? Así es, Sofía. Así es. O las puedes borrar o las puedes actualizar para que sean con respecto al tema que estás creando. Por ejemplo, un dato de algo, un dato de la iglesia, un dato de la comunidad, un dato de lo que sea. Esta es una excelente pregunta de J. Nos dice, ¿qué diferencia hay si pones datos de los gatos y dato de gatos? Justamente lo que pongas aquí, estás entrenando un servicio de inteligencia artificial para que determine cuál es esa intención, J. Entonces, si tú le dices un dato, o por ejemplo, un dato, fíjense cómo dice, no tengo uno que diga, dime algo del espacio. ¿Sí lo ven? No dice, dime algo del espacio. Si yo le digo, dime algo del espacio, ¿ustedes qué creen? ¿Se mapeará contra New Fact Intent o no? Escríbenme un +1 los que digan que sí, escríbenme un -1 los que digan que no. -1, -1, -1. Fíjense que sí se va a mapear, porque al final va a determinar que suena como el entrenamiento que le diste. Entonces, por eso las pruebas en voz se ponen muy interesantes, porque lo que va a suceder es que vas a tener que probar prácticamente todo un diálogo en diferentes contextos. Oye, eso fue chido. A ver, espérate. Entonces, si le digo, dime algo del espacio y no está aquí, se va a lanzar como si fuera una intención y la respuesta es sí. Y solo si no hay otra intención que diga explícitamente, dime algo del espacio. Entonces, ¿cómo pruebo cómo se están mapeando las intenciones? En la parte superior derecha, aquí hay una sección que dice Evaluate Model. Entonces, si seleccionan este Evaluate Model, aquí van a poder hacer las pruebas en algo que se llama un perfilador de utterances. ¿Ok? Por ejemplo, dijimos, dime algo del espacio. Y entonces le damos Submit. Y fíjense cómo dime algo del espacio lo detectó como la intención de Get New Fact Intent. Entonces, este Utterance Profiler es el que nos permite a nosotros pues perfilar que el diseño de experiencia que estamos construyendo se mapea contra la intención que tiene el usuario. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, aquí nosotros podemos hacer la evaluación del modelo para asegurarnos que las utterances que estamos utilizando, ¿ok? Todo un tema, la traducción de utterance, perdón por el Spanglish, lo voy a dejar como utterance. En algunos casos usamos sentencia, en otros casos usamos enunciado, en otros casos usamos frases, simplemente llamémosle utterances para no caer en temas de traducción. Muy bien. Entonces, con base en esto, fíjense cómo estamos entrenándolo para si algo suena como dime un dato, dame un dato del espacio, se va a traducir como que la intención es ese dato del espacio. Muy bien. Sigo respondiendo preguntas. ¿Puedo poner una de perros y otra de perritos? ¿Es correcto, Pau? Puedes decir perros, perritos, incluso hasta perrijos y haces la prueba a ver si funciona. Entonces, al final del día es parte de lo que estamos haciendo para entrenar nuestro modelo. ¿Ok? Ya está listo, ya todos tienen sus datos, muy bien, fantástico. Nos dicen -1, -1, -1, -1. Bueno, hubo muchos -1, pero al final, acuérdense, estamos determinando cuál es la intención con base en un entrenamiento. No es un if else de if dato, entonces no, es una maquinita de inferencia, le decimos. Infiere que dado que tú le dijiste, dame un dato, dime algo del espacio, infiere que con base en su entrenamiento es un get new fact intent. ¿Ok? Muy bien, me confundí, quería poner el +1, le puse curiosidades de neurociencias, muy bien, entonces curiosidades de neurociencias, dato del cerebro, fantástico. Échame, se pueden poner palabras informales, tan informal como tú quieras, Patricia. Fíjate que es parte del diseño de la experiencia. Algunos usuarios prefieren que su asistente de voz les hable de una manera muy elegante, muy formal, con la venia,
Patricia, te voy a dar un dato curioso. Con la venia me permite, le comparto un dato curioso y algunos otros será de, ay, te va el dato curioso, güey, y ya. Entonces depende de la experiencia que quieras construir y otra vez, acuérdense, todo es por y para el cliente. Entonces, si tu mercado meta, el cliente que tú quieres utilizar o que quieres que utilice tu skill, ¿ok? Es un cliente que prefiere, con base en una investigación que hiciste, que la experiencia sea más informal, lo puedes hacer más informal, ¿ok? Tú decides. El chiste es que tú puedes construir incluso la experiencia tan personal. Hay un principio que se llama ser personal, el principio de diseño de experiencias de voz, en donde lo haces a lo que el usuario le guste más. Ok, ¿cómo sacaste las utterances? Aquí, de tu lado izquierdo, Juan Madrigal, aquí donde dice intent. Acuérdense, empezamos por el modelo de interacción. Aquí está, perdón, el nombre de invocación en la parte superior. Y luego aquí aparece intents y seleccionamos get new fact intent. Entonces, fíjense cómo tenemos varias intenciones. La primera intención es fact intent y va a haber 4 intenciones más. Por ejemplo, cancela, ayúdame, detente. Esas ya vienen por default en algo que llamamos built-in intents. No puede haber un skill que no tenga ya por default el cancela, el ayúdame y el detente. ¿Ok? O el para. ¿Ok? Muy bien. Fantástico. Ah, nos dice, ya vi dónde. Bueno, pues ya te contesté, Juan. Las frases deben de ser cortas o puede ser algo específico. Puede ser tan específico como tú quieras. Solo tienes la restricción de los 8 segundos, Alex. No se te olvide. ¿Ok? El máximo de utterance es recomendable, tantos como tú quieras. Ojo también, porque estás entrenando una máquina de inferencia. Entonces, si también le pones muchos, entonces prácticamente de tu universo, si le pones una gran cantidad, entonces prácticamente todo va a sonar como todo, entonces no va a permitir inferir cuál es la intención que estás usando. O, por ejemplo, que le pongas el mismo intent en 2, eso no te va a dejar, te va a decir ya existe un intent con esas características. ¿Ok? Fantástico. Esa es una buena pregunta, Edson. Dice, ¿qué pasa si le pongo dónde está el Oxxo o dónde está el Otso? Lo detecta como intención, es correcto, lo detectará como intención y haz la prueba. O sea, al final del día, al ser máquinas de inferencia, pues hay cosas que no sé, entonces lo podemos hacer y evalúa el modelo y ve cómo se va. Muy bien. Entonces, ya que pusimos las frases, le vamos a dar clic donde dice Save Model y con base en esto ya lo tienes, ¿no? Muy bien. Entonces, guardamos el modelo y le damos clic donde dice Build Model. Entonces, cuando le damos Build Model, se entrena el modelo con estas intenciones, con estos utterances que creamos y con base en eso ya podremos ver nuestros datos del espacio. ¿Ok? Si se está haciendo el build y listo. Listo, nos dice que el build ya terminó. Hace primero un build rápido y luego hace el full build. Y listo. Entonces ya tenemos nuestro modelo de lenguaje, decimos, ya está listo para empezar a detectar cuál es la intención y empezar a contestar. ¿Cuál es el siguiente paso? En la parte superior, ojo con esto, ya creamos nuestros intents. En la parte superior van a ver que dice build y luego van a ver que dice code. Entonces, el siguiente paso va a ser darle clic aquí donde dice Code. Ok, entonces fíjense cómo aquí tenemos una consola de desarrollo donde ya viene un pedazo de código. Aquí los que seleccionaron Python van a ver el código en Python, los que seleccionaron JavaScript ven el código en JavaScript. Entonces, fíjense qué interesante está este pedazo de código porque descubrimos que está utilizando diferentes, lo que vamos a llamar manejadores. Entonces, es una arquitectura basada en eventos. ¿Ok? Para los que estén un poco más avanzados y les gusten los temas de arquitectura, en AWS tenemos algo que se llama el Well Architected Framework, que es el marco de buena arquitectura, en donde compartimos las mejores prácticas de arquitectura de AWS. Y específicamente vamos a encontrar algo que se llaman Serverless Architectures, en algo que se llama un lens. Entonces, dentro del marco de buena arquitectura, vamos a ver algo que se llaman Serverless Applications, y hay diferentes escenarios. Uno de esos escenarios son una skill de Alexa. Entonces, para los que estén un poco más avanzados en el desarrollo
de arquitecturas de nube y en el desarrollo de algo que se llaman aplicaciones serverless, esto es una buena referencia para ustedes. Entonces aquí también se las comparto, se los pego ahí en el chat para que lo tengan. Esta es una arquitectura de referencia de una Alexa Skill. ¿Ok? Y es prácticamente lo que hemos estado platicando en la sesión de hoy, ya con un poco más de detalles técnicos de cómo funciona. Muy bien. Entonces, con base en eso, nos pregunta Israel, Lambda es una función como servicio, Israel. Entonces, una función como servicio te va a permitir a ti hacer el lanzamiento y con base en eso, contestar a esa petición. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Get New Fact Handler, este es el manejador de la petición y fíjense cómo tenemos diferentes tipos de petición. Esta es una petición de lanzamiento. Esta es una petición de ayuda. Entonces, es muy simple. No se me pierdan en el código. Lo que vamos a ver es que cada uno de las intenciones va a tener un handler. Fíjense cómo está este handler. Déjenme, le doy un poquito de zoom porque no los estoy viendo, pero casi como que los estoy viendo haciendo ojos así chiquitos para poder ver el código. Entonces, aquí está. Fíjense cómo hay un manejador. Get New Fact Handler. Va a haber un manejador para el ayuda, un manejador para el fallback y así sucesivamente. Entonces aquí no le vamos a tener que cambiar absolutamente nada a nuestra skill, pero si ustedes quieren adentrarse en el mundo de desarrollo de Alexa, aquí lo van a poder ver. ¿Sale? Denme un segundito. Y listo. Muy bien. Entonces, con base en esto, ahora lo que vamos a hacer es en el lado izquierdo, ustedes van a ver uno que dice Language Strings. Aquí donde dice Language Strings. Entonces, seleccionen este que dice Language Strings y fíjense cómo aquí aparecen las líneas de caracteres, ¿ok? Donde aparece nuestro Language String. Nos pregunta Amesco Ayama, nos dice, oye, ¿cómo llegamos ahí? Está fácil, acuérdense. Estábamos en Build, estábamos construyendo nuestra skill y luego fuimos a Code. O sea, aquí construimos nuestros utterances, construimos nuestro modelo, le agregamos nuestro invocation name y luego nos fuimos a Code. ¿Ok? Y entonces aquí en Code fuimos a donde dice Language Strings. ¿Ok? Aquí tenemos indexes donde están nuestros manejadores. Y si se fijan, aquí nos dice que estamos utilizando un conjunto de strings del lenguaje. Vamos a Language Strings y allí van a ver que están nuestras curiosidades. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver que está en inglés. Vamos a ver que está en español. Vamos a ver que está en diferentes idiomas, desde japonés, francés, italiano, portugués. Entonces, para construir un skill internacional de curiosidades, ¿ok? Entonces, nosotros tendríamos que traducir y cambiar todas las curiosidades que estamos entregando para que este texto que está aquí sea sea acorde a la skill que estamos construyendo. Por ejemplo, en mi caso se llama curiosidades espaciales, ¿ok? Entonces, o curiosidades del espacio. Entonces, yo voy a ir a la sección donde dice español y aquí fíjense cómo vienen diferentes palabras, diferentes textos y ahí a partir de la línea 39 vamos a ver que están las curiosidades o los facts. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, y ahorita al final, en unos minutitos más, les voy a dar tiempo para que hagan esto, va a ser cambiar estos facts. Aquí donde dice facts, le pueden poner justamente los datos curiosos del skill que están construyendo. Si es un dato de gatos, si es un dato de perros, si es un dato de vacas, si es un dato de animales, de lo que ustedes quieran. Aquí es donde cambiamos los facts. ¿Ok? Y aquí, para los que estén un poco más avanzados, pues aquí tú puedes hacer algo tan complejo como invocar una base de datos con Dynamo, con AWS Dynamo. Puedes almacenar tus audios y tu contenido en S3 con AWS. ¿Ok? Puedes ver los logs o la bitácora de CloudWatch y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo pues, prácticamente en esta consola nosotros podemos desarrollar ustedes pueden desarrollar lo que ustedes quieran. Siempre lo digo,
De lambda para atrás, véanlo aquí, de lambda para atrás, tu creatividad es el límite. Tú puedes invocar una base de datos, puedes invocar un web service, siempre y cuando la función lambda que estés construyendo vaya y haga esas llamadas. Ojo con esto, esas llamadas se tienen que contestar en 8 segundos. O sea, tu latencia, tu tiempo de respuesta debe de ser de 8 segundos. ¿Ok? Muy bien, entonces prácticamente yo lo voy a dejar así ahorita terminando terminando las pruebas, ya voy a ver cómo hacerlo. Nos pregunta, ¿qué debo hacer para que el archivo, para ver el archivo de lenguaje si no me aparece? Está aquí, mira. Si no aparece aquí el archivo de lenguajes, entonces, Eduardo, quizás creaste un tipo de skill diferente. Entonces regresa y crea un skill de tipo custom skill con la plantilla de fact skills. ¿Ok? Santi nos dice, no cambió la palabra espacio, lo iba a realizar sobre datos musicales, pero en toda la programación dice espacio. Es correcto. De hecho, aquí lo que tendríamos que hacer, Santi, es todo donde dice espacio, les voy a dar unos minutos ahorita para que cambien esto. Todo donde dice espacio, lo que dice espacio lo cambies por curiosidades de datos musicales. ¿Ok? Siempre aparecen facts de espacio de forma predeterminada. Sí, Arturo, porque acuérdate que la plantilla que usamos es la plantilla de curiosidades o de fact skill. ¿Ok? Dice Juan Madrigal, dice curiosidades del espacio y no el nombre que yo le di. Es correcto. De hecho, estamos usando la plantilla de curiosidades del espacio. Aquí tienes que venir y cambiarlo. Es parte del objetivo del laboratorio donde veamos cómo puedes cambiarlo para tú construir tu propia skill. ¿Sale? Muy bien, nos pregunta Baruch, ¿se pueden importar, exportar las utterances entre las skills? La respuesta es sí, Baruch. Fíjate, ahorita te explico en dónde. Tú puedes exportar todo el modelo del lenguaje y reutilizarlo. ¿Ok? Nos pregunta Héctor, ¿puedo dejar únicamente el lenguaje de español y borrar todos los demás? La respuesta es sí, Héctor, sin problema. Si lo cambias en un idioma, ¿se cambian los demás? No, recuerden que estamos programándolo todo estático. ¿Podrías hacer un script que lo haga? Sí, sin problema. Esta es una un skill muy de introducción para que descubramos el mundo de el skill. Muy bien. Entonces, con base en eso, nos pregunta Eduardo también, todo en cada renglón por el nombre de tu skill. Es correcto, Eduardo, tendríamos que cambiarlo. Estamos desarrollando desde cero para entender a profundidad cómo funciona la skill. Muy bien. Entonces, con base en esto, ya le vamos a dar clic aquí donde dice deploy. Y listo. Entonces, mientras se hace el despliegue, lo que estamos haciendo para entender un poco más, y aquí nos aparecen algunas preguntitas, miren, no estaba poniendo atención en el questions and answers, las skills que creamos son globales. Anonymous nos pregunta, ¿las skills que creamos son globales o solo las podemos invocar nosotros? La respuesta es, ahorita son locales, solo las puedes invocar tú. Cuando las publicas en el marketplace, ya las va a poder ver el mundo. De nada sirve que tengas una pieza de software chido que solo usas tú. Es importante que la publiques y que la gente la utilice. ¿Ok? ¿Puedo importar? Ahorita les contesto si puedo importar o no. Muy bien. Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir al siguiente paso, que es test. Y aquí en test nos aparece un simulador de Alexa. ¿Ok? Entonces, nos dice, los tests están deshabilitados para este skill. Si le ponemos aquí donde dice development, ya estamos usando nuestra skill en modo de desarrollo. Y fíjense cómo aparece en el simulador como español de México. Y entonces aquí le vamos a poner abre curiosidades espaciales. O en su defecto le podemos dejar apretado al microfonito y, ojo, le tenemos que dejar apretado al micrófono y decirle con palabras, ¿ok? Le damos enter. Entonces, si se fijan, nos dice, aquí está tu curiosidad. Júpiter tiene el día más corto de todos los planetas. ¿Cómo cambiamos para que aquí no diga Júpiter? Pues es que le hace falta un acento en la U. Por eso la ortografía es importantísima. Entonces, regresamos
a nuestro código y le cambiamos con acento en la U. Entonces, prácticamente de esta manera, nosotros podemos hacer nuestra skill que diga curiosidades y que agregue más características. ¿Ok? Y adicionalmente, dentro de esta consola de desarrollo, también podemos agregar el JSON de forma manual y podemos hacer pruebas de sonido y de voz. ¿Ok? Y listo. Dice Pau, le abrí curiosidades de perros y me abrió curiosidades de Mitch. ¿Por qué pasó eso? Porque al final, ojo, acuérdate que cuando regresas aquí, tú regresas a Build, Pau, y asegúrate que el invocation name, el nombre de invocación que le pusiste, sea el que estás utilizando y le vamos a dar clic donde dice Build Model. ¿Ok? Y ahora sí va a funcionar. Ok. Me gusta mucho cuando este es un momento importantísimo durante todos los talleres porque es el momento en donde escuchas hablar a Alexa después de un tiempo de entrenamiento y de entendiendo un poco los conceptos que hemos revisado. Listo. Regresamos a test y fíjense cómo ya podemos hacerlo. Dice Hassan, me dijo una curiosidad del espacio en lugar de las que escribí. Tendremos que revisar varias cosas, Hassan. Primero, regresa a Code. Y aquí en Code, asegúrate de que le diste clic en Deploy. Aquí, Deploy. Que las curiosidades que escribiste sí sean las que está utilizando. Y con base en eso, debe de dar la skill. ¿Ok? Curiosidades de los pugs. Ah, ok. Curiosidades de los pugs y ya te debe de estar dando J datos de los pugs. Me parece, te refieres a curiosidades locas. Yo le puse curiosidades neurociencias. Solo te dice curiosidades espaciales. ¿Puedes llegar a cambiar lo que diga Alexa? Sí, Alex. De hecho, fíjate, si vas aquí a Language Strings, aquí puedes cambiar con las curiosidades que te diga. ¿Ok? ¿Se le puede agregar más de las que están? Sí, sin problema, Carlos. Solo asegúrate de que los pones en este formato, con la comita y entre comillas y con una coma al final. Hay un número límite de facts. Realmente puedes poner tantos como tú necesites. Sí habrá algún límite porque no deja de ser un archivo de texto plano lo que estás haciendo aquí, pero seguramente es más grande de la cantidad de facts que necesitas. Ahora, si ya realmente necesitas muchos facts, entonces la recomendación no es que los dejes hardcodeados, decimos aquí, sino que los lleves a una base de datos o los lleves a algún otro lugar en donde sea más fácil poder cumplirlo. Ok, nos dice cómo testear el código. Muy bien, Arturo. Fíjense lo que vamos a hacer. Entonces, ya prácticamente ahorita tenemos ya un skill funcionando, ¿ok? Y lo que vamos a hacer ahora es ir a probarla. Entonces, vamos, fíjense, este es el flujo, ¿sale? Entonces, vamos al flujo aquí, seleccionamos donde dice test, y aquí en test aparece por default en off. Entonces, primero en código le pusimos deploy. En código pusimos deploy. Después en test fuimos a development y pusimos en development, ya estamos en el simulador. Entonces, ojo, le vamos a poner abre. Acuérdense que tenemos que poner el nombre de invocación. Esto ya no va a ser necesario cuando ya la lancemos al menos una vez en nuestros dispositivos, o sea, que ya se haya entrenado con nuestros dispositivos. ¿Ok? Entonces, abre. Después, le vamos a poner el nombre que pusiste en el nombre de invocación. Curiosidades espaciales. Si le pusiste curiosidades de POX, aquí le pones curiosidades de POX. O en su defecto, pueden no escribirle nada, le dejan apretado el micrófono y te le dices, abre curiosidades espaciales. Y te da una curiosidad espacial, ¿sale? Entonces, con base en esto, ya
ya está. ¿Ok? ¿Podemos inventar facts? Sí, sí puedes inventar facts. No sé si me logré entender. No sé, Alex, ¿puede llegar a cambiar lo que dice Alexa? Sí, prácticamente lo estás programando en el código que está aquí. ¿Cómo borro los demás idiomas sin afectar el código? Si hago la prueba solo en español, sí funciona. Sofía, sí, si haces la prueba solo en español, sí funciona. Si lo que dices es, vamos aquí a code, y lo que quieres es cambiar el lenguaje, entonces simplemente asegúrate de que sea un módulo, una pieza de código en JavaScript bien formado, o sea, que cierre su llavecita, que abra la llavecita, que venga inglés. Entonces, por ejemplo, si nada más quiero dejar el soporte en inglés, borro hasta aquí. Si quiero nada más el soporte en español, borro hasta aquí y así sucesivamente. ¿Sale? Si en el build save y luego deploy cambia algo, no, Pau, ya debe de funcionar. Hagamos algo, escríbenme un +1 para todos aquellas que ya les funcionó bien la skill. Eso. Fantástico. Ahora, el último paso, y ya para dejar el foro abierto para preguntas y respuestas, ¿ok? Va a ser publicar la skill. Entonces, ¿cómo le hago yo? Ya que la terminé, supongamos, ya está lista, ya probé, ya funcionó todo. ¿Cómo hago yo para publicar la skill? Entonces, vamos a ir al siguiente tab en la parte superior derecha donde dice distribución. Y aquí donde dice distribución, fíjense cómo ya de forma automática ya está todos los datos llenos con un skill de curiosidades espaciales. Entonces, lo que yo tendría que hacer sería cambiar de igual manera como lo hice en nuestro código, cambiarlo para curiosidades de gatitos, curiosidades de pugs, curiosidades de banderas, curiosidades de lo que ustedes hayan construido, ¿ok? Y prácticamente cuando lleno esta formita, vamos a Save and Continue, lleno esta otra formita de privacidad y cumplimiento y con base en esto ya puedo publicar la skill. Entonces, prácticamente de esta manera creé un primero la mundo, agregué ese fact y lo puse para publicar. Entonces, con base en esto, pues voy a dejar abierto el foro de los siguientes 15 minutitos para contestar preguntas, pero prácticamente esto sería todo nuestro desarrolla tu primer skill con Alexa. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna duda, aquí estoy para ayudarles, con todo gusto. Prácticamente las siguientes actividades va a ser cambiar los facts, cambiar el dato aquí de test y poder responder. A los que me están preguntando por el chat, les escribo en el chat de manera individual y con todo gusto, si hay alguna aclaración pública, se las comparto también, ¿no? ¿Cuántos facts se pueden poner? Tantos como el archivo te permita, Héctor, allí. ¿Python es fácil de entender o no? Pues mira, allí, Alex, siempre lo digo, al final del día existe la posibilidad de que lo desarrolles con Python, con Java, con JavaScript, con TypeScript, con diferentes lenguajes. Entonces, entre developers decimos cada quien su propia religión, su propia forma de pensar. Entonces, depende, para algunos es más fácil, para otros no. Entonces, prácticamente cada quien es individual, diferente y especial. Se debe poner en testing instructions. Allí, Giovanna, en testing instructions ponle las instrucciones que le darías a alguien para que pruebe el skill. Simplemente abre curiosidades espaciales y dile un dato curioso y así sucesivamente. Nos pregunta Diego, ¿hay forma de segmentar los datos que retorno? O sea, si pido datos de gatos, solo me dé relacionados con gatos, aunque dentro de los facts tenga también de pájaros. Sí, de hecho, lo que puedes hacer ahí, Diego, es agregar facts de gatos y luego agregar otro de facts de perros y así sucesivamente. Y dentro de index, donde estás utilizando, fíjate cómo dentro de index, aquí, estás diciendo, tráete un random de facts. Entonces aquí tendrías que cambiarle este por facts de perros, facts de gatos y así sucesivamente. ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia en desarrollar un skill en la plataforma de VoiceFlow? Esa es una excelente pregunta, Gerardo. Gracias, Carlos, gracias, Tocayo, por tus... Estoy en @softwarechido en Twitter. Mi Twitter es @softwarechido para cualquier duda que tengan y en unos minutitos más les compartiré más recursos para que puedan
tener más entrenamiento. Esta es una introducción muy genérica, yo lo entiendo, pero hay muchos más recursos para desarrollar skills de manera. Sí, el mismo, @software chido, y ahí vas a encontrar en el GitHub y hay GIST. Si se fijan, la ventaja es que es puro texto plano este código, entonces podemos utilizar allí diferentes mecanismos de compartir el código. Dice, ¿cuál es la diferencia entre desarrollar un skill en la plataforma de VoiceFlow? Miren, allí VoiceFlow justamente lo que hace es una interfaz gráfica que te permite crear las skills y luego cuando le pones para exportarlas, las exportas aquí, a esta consola que les estoy compartiendo. Muy bien, GitHub, allí está. Ok, también adicionalmente pueden entrar a softwarechido.com/Alexa. Y allí van a encontrar más cursos. Miren, de su lado derecho van a encontrar tutoriales y formaciones, profundizando la skill, curso en línea de Alexa, Alexa Skills desde 0 estrella en español, webinar grabado, por ejemplo, cómo desarrollar una experiencia de juego. Al final, imagínense que estamos hablando de videojuegos, pues el video implica que se pueden ver, entonces habrá que construir la experiencia para que sean voice games, juegos de voz y juegos de video, ¿no? Dice Giovanna, creo que le tengo que poner un nombre más único. Quizás tendrás que poner un nombre más especial para que pueda detectar que tu intención es abrir ese skill en específico. ¿Cómo lo pruebo en mi Alexa? Dice Israel. Si en tu Alexa estás autenticado con la misma cuenta, Israel, con la que creaste tu skill aquí, entonces ya ahorita prácticamente puedes ir y decirle abre curiosidades de lo que hayas construido y ya te va a contestar. Después de que se publica, se pueden modificar y añadir datos. No, Melissa, una vez que lo publicas, ya está en un proceso de publicación. Lo que puedes hacer en su defecto es cancelar el proceso de publicación y cambiar los datos y volver a someterlo para el proceso de publicación. ¿Sale? Nos pregunta J, ¿cómo lo hago para que todo lo vean? Aquí en la sección donde dice distribución. Vas aquí a distribution y aquí puedes agregar listo. Nos dice Israel, cierto, ya funciona con Alexa. Listo, Israel, pues a sorprender a tus amigos, a tus familiares y a todos los que están cerca de tu dispositivo con lo que acabas de construir. ¿Se puede eliminar la skill creada? Sí, vas aquí a donde dice skills, aquí, y seleccionas eliminar. Entonces, las skills pueden tener actualizaciones con más datos o algo así. Sí, Héctor, de hecho, si construyes, si lo dejas hardcodeado, como lo vimos en la sesión del día de hoy, sí tendrías que cambiar tu código, pero ¿qué te parece si lo conectas a una base de datos utilizando Dynamo y ahí lo podrás conectar? Exacto, J. Lo que tienes que hacer es donde dice Testing Instructions, poner las instrucciones que le darías a la skill, a la persona para que pruebe la skill. Muy bien, denme un segundo. Déjenme conseguirles unos recursos más para contestar a tu pregunta, Vianney.
Fantástico. Nos dice, de siento, no lo sé, se pone en testing instructions. ¿Por qué solo dice una curiosidad de las 4 que elegí? Mira, principalmente, Sofía, asegúrate de que estás agregando acá en tu código. Aquí, que le pusiste deploy y que los lenguaje aquí estás utilizando las comitas al final para que pueda utilizar el random de manera adecuada. Sí, para distribuir la skill vamos aquí a donde dice distribution y llenamos curiosidades espaciales, aprenda y aquí llenamos los datos. Una vez que llenamos estos datos, le damos aquí donde dice Save and Continue y entonces llenas los datos de privacidad y esta es la pregunta que me estaban escribiendo. Oye, ¿cómo le hago para poner las testing instructions? En las testing instructions aquí pondremos las instrucciones, los datos de cómo le darías para las instrucciones que le darías a un tester para que haga las pruebas. Dice, ya me contestó que no aprobaron mi skill. Así es, Giovanna, quizás revisa los datos que te compartieron y con base en eso puedes ir adaptándolo para lo que necesites. Los fax se pueden llenar de manera automática. Sí, podrías hacer una llamada a un web service y que esta llamada te conteste los datos que necesites. Álvaro, aquí prácticamente agregas los testing instructions y con base en esto ya le das save and continue y llenas la siguiente formita y te va a permitir publicar la skill. Aquí haces la skill pública y con base en eso ya se va a mostrar. ¿Tenemos límite para crear skills? No, Jorge, no hay ningún límite, de ninguna manera. Puedes crear tantas skills como tú necesites. No te preocupes, J, solo ponle ahí as a tester. De hecho, los testers que hacen las pruebas hablan español perfectamente, entonces podrías allí llenarlo en español sin problema. Muy bien, nos pregunta, lo siento, no lo sé, Educate, ¿existen recursos sobre el tema? Sí, de hecho hay un batch entero, un batch sobre cómo desarrollar skills sin problema. Fabián, ¿me podrías dar más detalles? Me dice, me devuelve un lo siento, no lo sé. ¿Cuáles son los detalles sobre el problema? Quizás es que tu invocation name no está funcionando bien, entonces regresa a build y haz un build de nuevo. Muy bien, sigamos entonces. Estoy contestando algunas de las preguntas acá en Questions and Answers, que son preguntas que he recibido más personales. Aquí nos pregunta, ¿cuál es tu skill favorita? Una de mis skills favoritas es una que construye que se llama Ayudante de Santa. Alexa abre Ayudante de Santa. Poesía urbana también. Las estadísticas de uso del skill. Una vez que la publicaste, Pedro, te va a aparecer de tu lado izquierdo esta sección que dice Analytics.
Entonces, aquí dentro de los analíticos, por ejemplo, podemos descubrir que curiosidades espaciales ha sido utilizado por 2 veces por los últimos 7 días, con esta cantidad de veces. Aquí es donde puedes acceder a los analíticos. Muy bien. Nos pregunta en temas de monetización, sí, de hecho, puedes habilitar la monetización, solamente que en español mexicano la monetización todavía no está disponible, estará disponible pronto. Nos pregunta J, ¿podemos hacer que hable de diferente forma? Sí, de hecho, fíjate, si vas a el recurso que les compartí, aquí donde hablamos de personalización de experiencia, aquí hablo sobre cómo hacer esos. Ok, nos dice María Fernanda que hay algunos datos que no colocó. Sí, mira, María Fernanda, quizás lo que está sucediendo es que se está abriendo otra skill. Entonces revisa nada más que sí sea tu skill la que se está abriendo. Fantástico. Sigo contestando preguntas en el questions and answers. Así es, Héctor. De hecho, en la sección nos pregunta Héctor, oye, ¿dónde puedo acceder a utilizar DynamoDB? Si vas aquí donde dice de 0 a estrella, en estos entrenamientos hay una sección entera donde hablo yo personalmente o alguno de los miembros del equipo de Alexa sobre memoria y persistencia. Aquí lo explicamos. Fantástico. Sigo contestando preguntas en questions and answers si alguien tiene alguna duda. Nos preguntan en el chat si cuesta algo publicar un skill. No, no tiene ningún costo publicarlo. Contesto allí, Guillermo, en softwarechido.com/Alexa. Y listo. No, pues muchísimas gracias a todos. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. Entonces, por mi parte sería todo. Venga, venga, Héctor. Échanos la última pregunta. En Testing Instructions pon las instrucciones que le darías a una persona para que haga las pruebas de tu skill de forma hablada. ¿Sale? Perfecto. Pues por mi parte sería todo. Una vez más, muchísimas gracias. Y pues en lo que necesiten, aquí estoy, @softwarechido, ahí contesto preguntas, contesto dudas y pues muchas gracias a todos y muy buenas tardes y felices skills.